Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Nuestras Biblias en esta mañana a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a estar allí por la mayoría del mensaje, después vamos a pasar a otro pasaje que está ahí cerquita también. Efesios capítulo 1. El último domingo del año, el último domingo del 2024. Al final de un año, principio de otro, siempre es un buen momento para reflexionar, un buen momento para evaluar, un buen momento para mirar atrás y también para mirar adelante. Es un buen momento para mirar en lo que ha sido el 2024. Seguramente has tenido metas quizás personales, quizás individuales, quizás familiares, quizás eclesiásticas, pero metas, distintas metas. Y podemos mirar atrás y evaluar si hemos cumplido esas metas. Y evaluamos cómo fue el año y determinamos si el año fue bueno o malo, en si logramos o no las metas a las cuales nos pusimos en el principio del año. O si hicimos o no hicimos estas cosas. Entonces miramos atrás y evaluamos y luego miramos adelante al año que viene y comenzamos a poner nuevas metas, nuevos proyectos. Pensamos en lo que podrá ser el año, en lo que sucederá. Y queremos tomar todo lo que aprendimos del 2024, bueno o malo, y lo queremos usar para proyectar para tener un exitoso 2025. Y entonces hacemos toda clase de metas, toda clase de resoluciones. Muchos comienzan a ir al gimnasio, ¿no? A hacer ejercicio. No es mi caso, y no me puse esa meta, pero mi hermana, por ejemplo, ella va al gimnasio siempre, ¿no? Cada vez que la visito quiere que vaya con ella al gimnasio. Fui una vez y no voy más, después le puedo contar por qué, pero ella dice que el peor mes del año en el gimnasio, ¿saben cuál es? Enero. Porque está lleno, porque todos vienen, todos quieren hacer ejercicios, todos quieren cambiar su cuerpo, todos quieren estar mejor este año. Y después en febrero viene una ola de alivio, ¿no? De agua tan fresquita, porque todos se van del gimnasio, ¿no? Ya no están más, ya no llegaron, duraron, no me salía la palabra, no duraron, ya está. Y se quedaron. Quizás es nuestra meta, quizás tenemos la meta de, como cristianos, leer toda la Biblia. Y quiero leer toda la Biblia porque el año pasado me propuse a leerla y me quedé ahí en la historia de José, ¿no? En Génesis. O me quedé en Mateo 15, o donde sea, pero este año lo voy a hacer. Tengo esta meta que quiero lograr. Y estas dos metas son buenas, y hay otras metas que vos podés tener que son buenas, tanto individuales o familiares o eclesiásticas. Y hoy, en fin de año, es un buen momento para evaluar lo que fue mi vida el 2024 y mirar adelante a lo que es el 2025. Pero en esta mañana no quiero que evaluemos nuestras vidas y este año basado en nuestras metas. No quiero que evaluemos basado en nuestras circunstancias. No quiero que evaluemos basado en nuestros pensamientos o nuestros sentimientos o nuestras emociones o qué me pareció lindo o qué me pareció feo o si fue bueno o no porque lo logré o no lo logré en el 2024, sino que quiero que hagamos una evaluación objetiva de lo que soy en Cristo. Entonces, ¿quién soy? ¿Y cuál es mi estatus ante Dios por lo que Cristo ha hecho en mí? Y como resultado de lo que Cristo ha hecho en mí y quién soy, entonces, ¿qué demanda Dios de mí en el 2025? Entonces, no es una evaluación física, sino espiritual. Y no es una evaluación subjetiva, lo que me pareció lindo o no, o triste o no, o alegre o sentimientos. No, es una evaluación objetiva de quién soy en Cristo. No es una evaluación sobre mis planes y lo que yo he hecho y lo que quiero hacer, sino sobre los planes de Dios y lo que Él hace en mí.
No es una evaluación de mis logros, sino que es una evaluación de todas las bendiciones que tengo por Dios en Cristo. Entonces no es una evaluación de solo un aspecto de mi vida, sino que es una evaluación que incluye todos los aspectos de mi vida. Entonces, en cada meta o proyecto que tengo del 2024, esto debe estar en el centro. Esto es lo que debe apuntar todo. Entonces, como resultado de entender la bendición de Dios por mí en Cristo, mi objetivo es extenderme a la meta de ser como Cristo. Para ponerlo en una frase, hoy lo que quiero que veamos es que por lo que soy en Cristo, me esfuerzo a ser como Cristo. Por lo que soy en Cristo, me esfuerzo a ser como Cristo. Y lo primero que vamos a ver es la bendición de estar en Cristo, y vamos a estar mirando Efesios 1, versículos 3 al 14. Ahora, podríamos pasar muchos mensajes en esto, y lo he hecho hace años atrás en el libro de Efesios, pero hoy vamos a mirarlo por arriba, no detallando cada cosa, pero poder ver lo que nosotros somos en Cristo. Y vemos aquí la bendición de estar en Cristo. Y comienza el versículo 3 y dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Engrandecido sea Dios. Glorificado sea Dios. Adorado sea Dios nuestro Padre. Y Pablo comienza con un elogio. Si nosotros comparamos las cartas de Pablo, lo que vamos a encontrar es que Pablo, después de la salutación, ¿saben lo que hace? Una oración. Pero aquí no hay una oración. Aquí la oración está en versículo 15. Antes de poder llegar a la oración, él engrandece a Dios. Bendito sea Dios, alabado. El único que merece toda adoración y apreciación y alabanza y honra y gloria, este es Dios, el Padre. El Padre, el Señor Jesucristo. Y entonces dice que bendito sea Él, y dice, ¿por qué? Dice que nos ha bendecido. ¿Por qué es Dios bendito? Porque Él nos ha bendecido sobreabundantemente. Y todas las bendiciones de Dios las vamos a ver en versículos 3 hasta el 14. Nos ha bendecido grandemente. Pero comenzamos en versículo 3 y vemos cómo nos ha bendecido. Dice que nos ha bendecido. Primero vemos la forma en la cual nos ha bendecido. Con, o quizás mejor traducido, en toda bendición espiritual. Lo primero que vemos es la forma en que Él nos bendice. En toda bendición espiritual. En cada bendición espiritual. Todo lo que Dios nos da y todo lo que vamos a ver en este pasaje, vemos que viene de Dios. No tengo ninguna bendición espiritual que no venga de Dios. Todas vienen de Dios. En Santiago 1 nos dice que Él es el Padre de las luces y todo desciende de Él y llega a nosotros. Entonces Él nos da todas las bendiciones que nosotros tenemos. Nuestras bendiciones son no de origen de uno mismo o de esta tierra, son del origen divino, vienen específicamente de Dios. Y nos dice cómo son estas bendiciones. Mírenlo, en toda bendición ¿qué? Espiritual. Acá no está hablando de bendición material, aunque Dios nos bendice de manera material, y otros lugares nos muestran en la Biblia que nos bendice de manera material. Y sabemos que Dios siempre está supliendo nuestras necesidades y nos da aún más. Pero acá no está hablando de bendición material. Acá no está hablando de salud y prosperidad y riqueza y todas esas cosas. No habla de eso acá. Porque las bendiciones que hablan acá son mucho más grandes. Las bendiciones que hablan acá son mucho más permanentes, son mucho más profundas. No son tan solo materiales. En esta Navidad que pasó, recibí algunos regalitos y eran muy lindos. Recibí unas zapatillas nuevas, muy lindas, que me gustaron mucho, y cuando las use no quiero que mi hija las pise y no quiero que se ensucien. Pero ¿sabes qué va a pasar con esas zapatillas en 10 años? Las voy a estar usando en los días de trabajo, ¿no? Y después como mi última zapatilla, que se va a abrir la suela y se va a salir y después se va a despedazar toda. ¿Por qué? Porque es material y porque no es permanente. La única forma que esa zapatilla quede así es que yo la ponga en un cofre, ¿no?, de vidrio y la deje ahí, ¿no? Y ahí se empieza a poner amarilla, ¿no? Empieza a cambiar de color. Porque no es permanente. Mi cuñado me regaló
una picada, me conoce demasiado bien, ¿no? Me trajo unos salamines y unos quesos bien, pero bien de campo, ¿viste? Esos riquísimos. Y dije, bueno, para algún momento que los voy a comer, va a ser muy rico. Más de la mitad ya desapareció. No puedo recordar quién me lo comió, ¿no? Estaba riquísimo. ¿Y saben qué? Ya no está. Pues no fue permanente. Es así. Pero esto que vemos acá en versículos 3 al 14, esto es permanente. Esto es para siempre. Esto es eterno. Esto es perdurable. Esto es seguro. Y no es por un tiempo, y no es por mucho tiempo, es por siempre. Y miren lo que dice nuestro texto, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Ya nos ha bendecido. Ya nos ha dado estas bendiciones. Ya, si vos has creído en Cristo, poseés todo lo que dice versículo 3 al 14. No es futuro, es pasado. Él ya nos ha dado estas cosas. Ya es un hecho. Vos conocés a Cristo como tu Salvador. Esto es tuyo. No lo tenés que buscar, no lo tenés que alcanzar, no lo tenés que hallar. Lo tenés, lo tenés. Entonces vemos allí, lo primero es la forma de la bendición, en toda bendición espiritual. Y segundo vemos el lugar de la bendición. Mírenlo. En los lugares celestiales. En realidad, mejor traducido, en los celestiales. En el cielo. En el lugar donde Dios exhibe todo su poder. En el lugar donde Dios está sentado en su trono, en toda su majestad, y Él domina sobre todo, dice Salmo 103, 19. Él está sobre todas las cosas. Y no solo está Dios sentado en su majestad, dominando sobre todo en el cielo, pero en Efesios 1:20 nos dice que cuando Cristo fue resucitado entre los muertos, dice que Dios el Padre lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces allí está Dios el Padre, y a su diestra está Dios el Hijo, sentado en los lugares celestiales. Y no solo eso, pero miren capítulo 2, versículo 6. Una vez que nosotros somos salvos, y ahí nos dice que la salvación es por gracia, versículo 5, dice que Él nos da vida con Cristo. Y después versículo 6 dice, y con Él, con Cristo, nos resucitó, y con Él, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Dios el Padre está allí exhibiendo todo su poder, dominando sobre todo. El Hijo está a la diestra de Dios y allí estamos nosotros. Posicionalmente ya estamos, un día vamos a llegar. Pero mi bendición es en el cielo, mi bendición es celestial. Yo pertenezco al cielo, yo soy ciudadano del cielo. Y Pablo dice, como ciudadano del cielo, entonces mi mente, mis pensamientos deben estar en las cosas celestiales. En lo que viene, no en esta tierra, sino en el cielo, porque así es a donde voy, así es de donde soy. Entonces me preguntaba yo en esta semana y te pregunto a vos hoy, ¿cómo es tu vivir? ¿Cómo es tu vivir? ¿Estás enfocado en esta tierra? ¿O estás enfocado en los lugares celestiales? En lo que viene, de donde sos. Entonces estás enfocado en lo que te salió mal en el 2024 y tenés que arreglar, y tuvimos todas estas pruebas y esto y lo otro, o tu mente, pensamientos y acciones reflejan tu ciudadanía celestial. Tu posesión, tu bendición mayor no es esta tierra. No es, hay muchas bendiciones que tenemos acá por Dios, pero no es nuestra bendición mayor, está en el cielo. Entonces el lugar de la bendición nos dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y miren la última frase, en Cristo. La persona de la bendición es Cristo. Es en Cristo. Tu bendición no es en tu trabajo. Dios te puede dar esa bendición de un buen trabajo, pero no es tu bendición. Tu bendición no es tu familia. Tu bendición no es en tus logros. Tu bendición no es en nada tuyo, en nada mío. Nuestra bendición es en Cristo. En Cristo y solo en Cristo. Y nada fuera de Cristo. Entonces Cristo debe ser todo en mi vida, porque mi bendición es en Él. Tu vida es vivida exclusivamente en Cristo. Déjame mostrarte esto del libro de Efesios, de capítulo 1 y todo el libro. Pero primero quiero mostrarte que Cristo es la clave para tu conversión. Sos salvo en Cristo y solo en Cristo. Ninguna otra forma.
Mírenlo, versículo 1 y 2. Y no voy a leer todos estos versículos, solo si los quieren anotar o ver, lo pueden ver. Pero versículos 1 y 2. En Cristo Dios te concede gracia y paz. Versículo 3. En Cristo sos bendecido en los lugares celestiales, lo acabamos de ver. Versículo 4. En Él, Cristo, fuiste escogido. Versículo 5. En Cristo fuiste adoptado como su hijo. Versículo 7. En Él, Cristo, fuiste redimido de tu pecado. Versículo 9. En Cristo conoces el misterio de la voluntad de Dios. Versículo 11. En Él, Cristo, tenés herencia. Versículo 13. En Él, Cristo, creíste y fuiste sellado. Tu esperanza es segura por lo que Él ha hecho. Y en versículos 6, 12 y 14 vemos que en Cristo das alabanza y gloria a Dios. Pero no termina ahí. Miren capítulo 2, versículo 5. Con Cristo Dios te da vida. Versículo 6. En Cristo Dios te resucitó y te sentó en los lugares celestiales. Versículo 7. En Cristo Jesús Dios te mostrará las riquezas de su gracia y su bondad por todos los siglos. Versículo 13. En Cristo has sido salvo. 4:32. En Cristo fuiste perdonado. Capítulo 5, versículo 2. Por Cristo sos amado. Entonces Cristo es la clave para tener la vida eterna. Es el único camino a la vida eterna. Es la única forma de ser salvo. Pero Cristo no es solo la forma de ser salvo. Cristo es la clave de tu crecimiento espiritual. Solo en Él podés vivir la vida cristiana. No es que sos salvo y gracias Cristo por eso, ahora yo me encargo. No, es en Cristo. Y déjenme mostrárselo de Efesios también. Podríamos verlo en toda la Biblia, pero tardaría mucho. Efesios 2:10. Miren lo que dice. En Cristo fuiste creado para hacer buenas obras. 3:12. En Él, este es Cristo, tenés acceso a Dios con confianza. Sin Cristo no lo tenés. En 4:11 al 13 nos dice que en Cristo podés llegar a ser espiritualmente maduro. 4:20 al 24. En Cristo podés despojarte de tu vieja manera de vivir. 4:32. En Cristo sabes cómo perdonar. 5:21. En Cristo tenés un matrimonio y una familia exitosa. 6:5 al 7. En Cristo servís a tu amo como al Señor. Capítulo 6, versículo 10. En el Señor sos fortalecido para la batalla. Entonces, Cristo es la clave para la salvación. Cristo es la clave para el crecimiento espiritual. Toda tu vida es en Cristo. Y toda bendición del Padre que es dada, que ya vimos que Él nos da en capítulo 1, versículo 3, es dada por medio de Cristo, en Cristo. Entonces en versículos 4 y 5 vamos a ver que en Cristo se lleva a cabo el plan de eternidad pasada. Esto es elección y predestinación del Padre. En versículo 7 vamos a ver que en Cristo se lleva a cabo la salvación presente. La redención nos redime por su sangre. Y vemos en versículo 11 que en Cristo tenemos la seguridad eterna, la herencia futura, donde somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces de principio a fin. De eternidad pasada a eternidad futura. Desde siempre y para siempre es todo en Cristo. Y un día todo será reunido bajo Cristo. Miren versículo 10. Y versículo 10 es una continuación de los versículos anteriores, pero miramos solo el 10. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto incluye todo. No hay nada que sea excluido de aquí. Todas las bendiciones de tu vida, nos dice Pablo, son en Cristo. Un autor lo dice así, es todo en Cristo. Todo lo que tenés que saber y hacer está en Cristo. Todo lo que tenés que recibir para saber lo que tenés que saber y hacer lo que tenés que hacer está en Cristo. Está en su verdad, está en su ejemplo, está en su poder, en sus pasos, en su guía, en su gracia. Está todo en Cristo. Por eso somos muy privilegiados de poder estudiar el libro de Lucas y ver quién es Cristo, qué ha hecho Cristo y seguir sus pisadas. Es todo en Cristo.
Entonces, si no está en Cristo, no lo necesitas. Entonces, si no está en Cristo, no lo querés. Todo lo que necesitas y querés está en Cristo. Y hermanos, no hay vida cristiana sin Cristo. No hay vida cristiana fuera de Cristo. No hay vida cristiana aparte de Cristo. Es todo en Cristo. Estás con Cristo y vivís en Cristo. Un autor, Charles Spurgeon, dijo así: una persona que es realmente salva por la gracia no necesita que se le diga que está bajo la obligación solemne de servir a Cristo. La nueva vida dentro de él dice eso. En lugar de considerarlo como una carga, se entrega alegremente en cuerpo, alma y espíritu al Señor. ¿Fue salvo en Cristo? Vive en Cristo. Y eso es lo que él nos dice ahí. ¿Por qué es bendito Dios? ¿Por qué es alabado Dios en versículo 3? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Y ahora somos uno en Cristo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos uno en Cristo. Y todo lo de Cristo nos pertenece. Entonces, sus riquezas son tus riquezas. Mira capítulo 2, versículo 7, después léelo, lo vas a ver. Su posición es tu posición. Donde Él está sentado, vos estás sentado. Donde Él está, vos estarás. Su privilegio es tu privilegio. Lo que Él es, vos serás. Sus posesiones son tus posesiones. Vos sos heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y entonces su práctica es tu práctica. Y lo que Él hace, vos y yo debemos hacer. Sos uno con Cristo. Perteneces a Cristo y Él te pertenece a ti. Qué hermoso. Entonces somos maravillosamente bendecidos en Cristo. Entonces, al mirar esto, te pregunto, ¿vos alabás a Dios? ¿Vos alabás a Dios? ¿Vos te has detenido ahora a fin de año y todavía tenés un par de días, ¿no? Y mirado atrás el 2024 y decir, wow, mirá todas las bendiciones que tengo en Dios. Mirá todas las bendiciones que tengo. Quizás decís, no, a mí no me ha bendecido Dios. Quizás el que está al lado mío, de este lado, pero a mí no me ha bendecido. Para mí 2024 ha sido pruebas y aflicciones y toda clase de mal para mí. Bueno, hermano, entonces te animo a quitar el enfoque de ti mismo, ¿sí? Y poner tu enfoque en Cristo. Y allí verás las bendiciones extraordinarias que disfrutás cada día en Cristo. Y así alabarás a Dios por todas las bendiciones que tenés y no te vas a cansar nunca de dar gracias por todas tus bendiciones. Hermano, bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque Él es bueno para con nosotros. ¿Por qué es alabado Dios? Primero, porque nos ha bendecido. Segundo, porque es alabado Dios por su elección en la eternidad pasada. Su bendición en la eternidad pasada. Versículo 4, mírenlo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Porque es alabado Dios por su elección en la eternidad pasada. Y me encantaría pasar una hora acá, pero no puedo, ¿sí? Entonces lo vamos a ver rápidamente. Dios elige a quien quiere, cómo quiere, para salvación. Dios elige. ¿Y cómo eligió? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Él escogió quién sería salvo. Antes que el mundo fuese creado, antes que el pecado entrase en el mundo, antes de que vos nacieras, antes de que vos hayas hecho bien o mal, antes de todas las cosas, Dios en su misericordia escoge quién será salvo. Punto. ¿Y cómo te escogió si sos salvo? Versículo 4. ¿Qué dice? Porque Dios nos escogió en Cristo, en su Hijo. Lo hace por medio de Cristo. ¿Y para qué te escogió? ¿Para salvarte del sufrimiento del infierno? ¿Para vivir una vida de pecado? ¿Para añadir a Cristo a tu vida y seguir tu camino? Bueno, vení Cristo conmigo, acércate, vamos juntos.
No, miren versículo 4. Te escogió para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Te escogió para ser santo. Y eso es tanto el propósito de tu vida ante Dios como el propósito de la iglesia ante Dios. Miren capítulo 5, versículo 25. Aquí tenemos el cuadro del matrimonio, y el cuadro del matrimonio es un cuadro de Cristo y su iglesia, y el propósito de Cristo y la iglesia. Y dice así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El propósito de mi vida como creyente, santo y sin mancha, el propósito de la iglesia de Cristo es santa y sin mancha, inmaculada. Y un día seremos presentados ante Dios en esa manera. ¡Qué increíble! Entonces, esta salvación viene 100% de Dios. Él nos escogió. Entonces, me pregunto, bueno, ¿la salvación no tiene nada que ver conmigo? ¿No hay nada de mí? Como uno podría decir, bueno, Dios ha hecho el 99% de la obra de la salvación y falta que yo crea, el 1%. Bueno, mi hermano, si eso fuera así, nadie sería salvo. Vos no podés hacer el 1%. Necesitamos que Dios haga 100%. Y es así. La salvación depende 100% de Dios. Si Dios te escogió, serás salvo. Si Dios no te escogió, rechazarás al Señor. No hay ningún punto en el medio. Y entonces decimos, Dios es injusto. Bueno, para eso Pablo escribió Romanos 9. Dios no es injusto. Dios es el creador, yo soy la criatura. Dios hace como quiere. Dios es el alfarero, yo soy el barro. Dios forma el vaso como Él quiere. Dios no es injusto. Dios es Dios y yo no. Pero entonces, ¿no tengo que creer para ser salvo? ¿O Dios me salva sin que yo crea? Sí, debo creer. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, es don de Dios. La fe que tenés para ser salvo no procede de vos, es un regalo de Dios. Dios te da la fe para creer en Cristo. Entonces la salvación es una obra 100% de Dios. Y mi respuesta no es, qué injusto que es Dios. No, cuando realmente entiendo lo que está diciendo Efesios, ¿sabes cuál es mi respuesta? Maravilla, asombro. ¿Por qué? Porque Dios me escogió a mí, un miserable pecador que nunca podría estar ante la presencia de un Dios santo. Y me escogió antes de la fundación del mundo. Y al examinar y evaluar la bendición de Dios en la salvación, solo puedo dar gracias. En 2 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, damos gracias por ustedes, los tesalonicenses, porque Dios los escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Increíble. Y junto con su elección antes de la fundación del mundo, también antes de la fundación del mundo, en la Trinidad, Dios Padre determinó que Dios Hijo vendría a morir por nosotros. Nos dice 1 Pedro 1:18 al 20. Entonces Dios te escoge a ti. Y Dios te salva entregando la vida de su propio Hijo Jesucristo. Y todo fue planeado antes que el mundo fuese creado, antes de tiempo, en la eternidad pasada. Y miro estos versículos y digo, ¡wow! Cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Versículo 5 nos dice, en amor nos predestinó. Se podría traducir, nos escogió habiéndonos predestinado. Expone la forma en la cual hemos sido elegidos. Este predestinar es que definió de antemano. Predeterminó, antes que el mundo fuese, Dios determinó a quién escoger para la salvación. ¿Y cómo lo hizo? Porque acá hay mucho invento de cómo lo hace. Pero la Biblia nos dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Y acá nos dice, conforme, según la buena intención de su voluntad. Él no me escoge basado en mis deseos son malos. No me escoge basado en mi instinto es malo. No miró por el túnel del tiempo. Esto es un invento. El túnel del tiempo me miró adelante y dijo, Él me va a escoger. Si yo le presento el Evangelio, Él me escoge. La Biblia no dice eso en ningún lado. Dios determinó
según el puro afecto de su voluntad, como Él quiso. Porque si Dios hubiera mirado adelante a ver qué hay, se hubiera encontrado con Romanos 3, 10 al 12. No hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos son inútiles. Todos son pecadores. Nadie puede ser salvo ante Dios. Menos mal que Dios no miró hacia adelante. Nosotros no estaríamos acá. Entonces, su predestinación es hecha conforme a la buena intención de su voluntad. Y nos da aquí 3 propósitos por su predestinación. Porque su predestinación no es para que yo viva como quiera o para que yo defina el criterio o mi opinión de cómo vivir, sino que Dios nos lo da. Entonces tenemos 3 propósitos de la predestinación. Primero nos predestinó para adopción como hijos. Nos hace sus hijos. Porque cuando nazco soy hijo del diablo y cuando creo en Cristo, Dios Padre me adopta como su hijo y ahora tengo todos los derechos y los privilegios de Cristo. Y ahora, como dice Romanos, puedo decir, Abba Padre. Puedo ir al Señor en oración, a Dios en oración y llamarlo mi Padre. Algo que en el Antiguo Testamento no vas a encontrar, por lo que Cristo ha hecho en mí. Segundo, nos predestinó no solo para adopción como hijos, sino que dice así, allí, para sí, mediante Cristo. ¿Para qué soy escogido? Para Él. Para Él, para Dios. Para hacer su voluntad. Para hacer lo que Él demanda. Ahora pertenezco a Dios. Ahora soy de Dios. Y tercero, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, o se podría decir en gracia, ha impartido sobre nosotros en el amado. La tercera razón por la cual yo soy predestinado, ¿sabes cuál es? Para alabanza de su gloriosa gracia. Para alabanza de su gloriosa gracia. Toda mi vida es con un propósito al final, dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Toda mi vida es para alabar a Dios. Entonces cada momento y cada acción y cada disposición debe traer honra y gloria y alabanza a Dios. Porque para eso fui predestinado. Este es el propósito de mi salvación. Este es el propósito de tu salvación. La gloria de Dios. ¿Por qué es bendito Dios? ¿Por qué alabás a Dios? Porque antes que el mundo fuese en la eternidad pasada, te escogió a vos para que seas santo y sin mancha, para que seas salvo, para que por toda la eternidad glorifiques su gloriosa gracia. Y todo esto, versículo 4 nos dice que lo hizo en Cristo. Y todo esto, versículo 5 nos dice que lo hizo mediante Jesucristo. Y todo esto, versículo 6 nos dice que lo hizo en el amado. Por si hay alguna confusión de cómo se hace esto, es en Cristo, en Cristo. Entonces, benditos somos en Cristo. Alabado sea Dios. ¿Por qué es alabado a Dios? Versículo 3, porque nos ha bendecido. Versículo 4 al 6, porque por su elección en la eternidad pasada. Tercero, porque es alabado Dios porque te redimió por la sangre de Cristo. Te redimió por la sangre de Cristo. Miren versículo 7, dice, en Él, este es Cristo, tenemos redención. Pablo hace una transición acá en versículo 7. Una transición de elección en el cielo a la redención en la tierra. Una transición del pasado eterno al momento presente. De la obra del Padre a la obra del Hijo. Dice aquí que en Él tenemos redención. Es Cristo quien fue a la cruz. Es Cristo quien derramó su sangre. Es Cristo quien se entregó por nosotros. Es Cristo quien hizo la voluntad de Dios y murió en la cruz. Es Cristo quien satisfizo la ira de Dios y murió la muerte que nosotros merecíamos. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. ¿Y a quién vino a redimir? A hombres y mujeres muertos en sus pecados. A hombres y mujeres esclavos, cautivos en la prisión del pecado. A personas que no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos. No pueden hacer nada para estar bien ante Dios. Y a estos, a nosotros, Cristo trae la redención. A este Cristo trae libertad completa. Libertad eterna. Por esto Cristo viene a morir en la cruz, derramando su sangre por tus pecados. Porque Hebreo nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él debía derramar su sangre por nosotros.
Entonces la única forma de perdonarte tus pecados, la única forma de librarte y comprarte del mercado de la esclavitud es por la sangre de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma, no hay otra solución al pecado. Cristo fue a la cruz y derramó su sangre en tu lugar para ser tu sustituto. Y así te redimió del pecado. Y así te libró del pecado, y así te trajo la salvación. En 1 Pedro 1, 18 y 19 nos dice que Él nos redimió no con cosas perecederas como oro o plata. Ahora me ponía a pensar en eso. Oro y plata es lo más valioso que tenemos, ¿no? Cuando ganan las Olimpiadas, ¿qué le dan? Oro y luego plata. Si alguien te dice te ofrezco oro o pesos, ¿vos qué vas a agarrar? Pesos, obvio, ¿no? Oro. Y Él dice, no con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, Cristo mismo. Y así nos redimió del pecado. El resultado de su redención, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Para esto murió Cristo. Y en el momento que yo pongo mi fe en Cristo para salvación, mis pecados son perdonados. Mis pecados son borrados. Mis pecados son lanzados al mar. Mis pecados son olvidados. Dios me salva. Siendo un miserable pecador en enemistad con Dios, Cristo, el único Hijo de Dios, da su vida para salvarme, muriendo por mi pecado y borra todos mis pecados. ¿Y cómo es este perdón? Miren versículo 7, no, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Cómo es esto? Según las riquezas de su gracia. Y su gracia es infinita, no tiene fin. Y Él no nos da de su gracia, Él nos da según su gracia. Increíble, qué gracia inigualable, qué maravilloso. Soy bendecido por Dios en Cristo según las riquezas de su gracia. Y esta gracia la hace sobreabundar en nosotros. Si mirás capítulo 2, versículo 7, esto es lo que haremos toda la eternidad, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vos pensás que has experimentado toda la gracia de Dios en la salvación? No, todavía no viste nada. Por toda la eternidad. El tiempo no va a alcanzar en la eternidad para ver las sobreabundantes riquezas de su gracia. Y no solo recibo la gracia en la salvación, sino que desde el momento de salvación mi vida es gracia sobre gracia sobre gracia y luego entro en la eternidad y es gracia sobre gracia sobre gracia, favor inmerecido sobre favor inmerecido. Esta es la gran obra de Cristo a mi favor. ¿Por qué es bendito Dios? En versículo 7, porque en Cristo tengo la redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que continúa dándome en abundancia. Por eso, ¿hay regalo más grande? ¿Hay don que se compare al don de Cristo? ¿Vos has tomado tiempo para meditar en todas las bendiciones que tenés en Cristo Jesús? Increíble, Dios ha determinado salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo ha dado su vida para que nosotros, por medio de su sangre, tengamos perdón de pecados. Y nuestra respuesta vuelve al principio del versículo 3, bendito sea Dios. ¿Por qué es alabado Dios? Cuarto, porque en Él mi esperanza es segura. En Él mi esperanza es segura. Miren versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En Él mi esperanza es segura. Y aquí Pablo hace su última transición porque va del cielo en la eternidad pasada
a la redención en la tierra y ahora vuelve al cielo, a la esperanza futura. Entonces tenemos el pasado eterno, al momento presente, al futuro eterno, que llegamos aquí en los últimos versículos. Y pasamos de la obra del Padre a la obra del Hijo, a la obra del Espíritu Santo. Entonces Dios no solo te ha escogido en el pasado, Dios no solo te redime en el presente, pero Dios te da una esperanza segura para el futuro. Para el futuro. ¿Por qué alabás a Dios? Porque tu salvación nunca se puede perder. Nunca. Tu salvación no se puede perder. Romanos 8:29 dice que los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El final de Romanos 8 dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios. ¿Por qué es segura la salvación? Hermanos, esto es lo más glorioso, porque no depende de mí. No depende de mí. Los que enseñan que la salvación se pierde es porque dicen que depende de ellos. Pues si yo peco y la pierdo, entonces depende de mí. Y entonces la salvación es por obras. No. La salvación es de Dios. Y es por gracia. Y no depende de mí. Acá dice en versículo 13 que han escuchado el mensaje y han creído para salvación. Y al creer para salvación, Cristo los ha sellado con el Espíritu Santo. Y este sello es la garantía de la herencia. Este sello es la marca oficial que te identifica como hijo de Dios. Y tiene protección y tiene posesión. Y nadie puede abrir el sello, y nadie puede romper el sello, nadie puede quitar el sello. Es el sello de Dios, es permanente. Un poder más grande lo tiene que quitar y no hay poder más grande que Dios. En Juan 3:16, quizás el versículo que todo el mundo sabe de memoria y el primero que hayas memorizado, dice al final que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¿Tendrá vida eterna? ¿Obtendrá la vida eterna? No. Tiene vida eterna. La posee. Es ahora. Y no la puede perder. ¿Por qué es bendito Dios? ¿Por qué es alabado Dios? Porque te ha prometido una bendición eterna, que va de eternidad pasada a eternidad futura. Y cuando contemplamos Efesios 1, 3 al 14, terminamos como Pablo termina cada una de las secciones. Pablo termina de hablar de la obra de Dios Padre en versículo 6 y dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Termina de hablar de la obra del Hijo en versículo 12 y dice, en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Y termina de hablar de la obra del Espíritu Santo y dice, para alabanza de su gloria. Al final de todo, ¿cuál es el propósito del hombre? Dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Y esto es lo que dice Pablo. Miren lo que ha hecho el Padre. Gloria a Dios. Gloria a su gracia. Miren lo que hizo el Hijo. Gloria a Dios. Miren lo que hizo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser tu evaluación del 2024? Bueno, debemos entender la bendición de Dios sobre nosotros por estar en Cristo. Por estar en Cristo. Entonces, toda meta y todo objetivo y toda tarea y toda acción y todo trabajo y todos tus logros, todo evaluado a la luz de la bendición en Cristo, de lo que soy en Cristo, de lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. ¿Has examinado todo el 2024 a la luz de las bendiciones que tenés en Cristo? Si sos creyente, esta es la realidad de tu vida. Abundás en bendiciones de Dios. Entonces, si abundo en bendiciones de Dios, ¿cómo vivo a la luz de estas bendiciones de Dios en Cristo? Y esa es la pregunta que tengo que hacerme. Porque con gran privilegio, y tenemos el privilegio más grande que existe, viene gran responsabilidad. Lo que soy en Cristo no puede estar separado de cómo vivo en Cristo. Van juntos. Entonces, por ejemplo, yo soy argentino. Entonces, ¿qué hago? Vivo como argentino, ¿no? Me levanto a la mañana y desayuno facturas. Con café. Si fuera más argentino, ¿saben con qué lo desayunaría, no? Con mate. Así que no soy tan argentino, ¿no?
Mis padres son de Estados Unidos, ahí cenan entre 5 y 6 y media de la tarde. Algunos de ustedes ni meriendan a las 6 de la tarde, ¿no? Recién ahí estamos empezando a merendar. Si yo te invito a mi casa a cenar a las 5 de la tarde, te agarra un paro cardíaco, no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque somos argentinos. Pero cuando yo iba a ver a mis abuelos a Estados Unidos, decíamos, vamos a cenar a las 4 de la tarde. Yo estaba con Argentina, eso es un almuerzo tardío. O sea, entonces desayunábamos a las 10 y almorzábamos a las 4 y cenábamos a las 11 ese día, porque yo no puedo cenar a las 4 de la tarde, me tengo que ir a dormir a las 5 y media. Somos argentinos, cenamos a partir de las 9, ¿no? Había un grupo que vino de construcción una vez y los llevamos a la calle Florida y los íbamos a llevar a comer así a la vaca. Pero no podíamos ir hasta las 8, ¿no? A las 8 abría el restaurante, que a las 8 en realidad no hay nadie, ni los asadores llegaron a las 8. Y estábamos yendo para allá y una señora se acerca a mi papá y le dice, mira, sí, a la vaca es rico y todo, pero llévanos a otro restaurante, porque no queremos esperar hasta las 8 de la tarde. Claro, pensó que ese restaurante abría a las 8 de la tarde. Y mi papá, después de reírse, le dice, no, en realidad, todos abren a las 8 de la tarde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vivimos según lo que somos, ¿no? Vivimos según lo que somos. Somos argentinos. Y no nos damos cuenta de nuestras costumbres hasta que vamos a otro lado y decimos, estos son todos raros. No, el raro sos vos, que estás en otro lado, porque ellos tienen sus costumbres. Vivimos según lo que somos. Y el principio es el mismo. Yo soy de Dios en Cristo. Así debo vivir. Entonces, por lo que sos en Cristo, lo que va a hacer Pablo en el resto del libro, especialmente de capítulo 4 en adelante, pero aún antes de eso, te va a decir cómo vivís. Entonces, en Efesios 2:10 dice que debes andar en buenas obras. Y en Efesios 4:1-3 te dice que andes digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces, anda digno de tu salvación. En 5:1 dice que andes en amor. En 5:8 dice que andes como hijo de luz. En 5:15 dice que andes como sabio. En 5:16 que andes aprovechando el tiempo. En 5:17 que andes entendiendo la voluntad de Dios. En 2:7 que andes con la mira en los siglos venideros, en lo que viene. Pablo dice, estás en Cristo, por esto debes vivir como Cristo. Y digo, pero no quiero. Pero eso es muy difícil. Pero yo no lo sé hacer, otros sí, pero yo no. Yo no lo puedo lograr, yo no estoy en ese estatus, yo no estoy en ese nivel que están otros, no lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Podés y debés. Pero para hacerlo, demandará todo de ti. Demandará todo tu esfuerzo. Y por eso la mayoría no lo hace. Entonces pasamos en por lo que soy en Cristo me esfuerzo a ser como Cristo. Pasamos de la bendición de estar en Cristo a segundo, el esfuerzo de ser como Cristo. Y esto lo vamos a ver rápidamente. Vamos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a ver el esfuerzo de ser como Cristo. Filipenses 3:12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces me esfuerzo a ser como Cristo, olvidando lo que está atrás, dice en versículo 13. Ahora, para algunos es fácil eso, ¿no? Te pregunto, ¿el 2024 fue duro? ¿Fue difícil? ¿Trajo pruebas y aflicciones y dificultades? ¿Y hubo pecado y hubo malas decisiones? Y decir, lo único que quiero hacer es olvidarme. Bueno, es fácil, ¿no? Me olvido. Me lo saco de encima. ¿Sí? El pastor me dijo, me tengo que olvidar, lo dejo atrás. Olvídate, enfócate en Cristo. Ahora, aprende del pasado, aprende de lo que ocurrió, aprende de lo que pasó, pero ya no vivas en el pasado. Ya pasó, no lo puedes cambiar. Quizás fue un año excelente,
Y quizás creciste un montón en el Señor y como nunca. Y entonces querés arrastrar el 2024 y depender del 2024 para el 2025. No, eso tampoco sirve. Yo no puedo depender de mi crecimiento en el Señor en el 2024 para costear el 2025. No lo puedo hacer. Debo seguir adelante. Debo buscar a Cristo este año. Entonces no te enfoques en lo que está detrás. No te enfoques en lo que ya hiciste. Bueno, yo servía al Señor. Ya cumplí. Yo hacía, yo administré, yo viví para el Señor. No sabes lo que era. Todos venían a mí con las preguntas, todos querían saber cómo crecer espiritualmente, todos querían que yo enseñe, todos querían que yo haga. Y bueno, pero ya lo hice. Bueno, olvídate que lo hiciste y empecé a hacerlo de nuevo. El corredor, cuando está corriendo, no se enfoca atrás. El que se está preparando para las Olimpiadas no dice, bueno, por 3 años me preparé, quedan 2 meses, bueno, voy a comer McDonald's estos 2 meses. No, no puede depender de lo que ya hizo. Tiene que continuar, tiene que mirar adelante. Y aquí el versículo 13 dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Este extenderse es esforzar tu cuerpo al punto máximo, estirarte hacia adelante, forzar todos tus músculos hasta su máxima tensión. En estas Olimpiadas que pasaron, a mí siempre me gusta ver las carreras de 100 metros, ¿no? Están buenas, y a veces de noche pasan repeticiones y lo puedes ver. Estos tipos son increíbles, ¿no? Espécimen, ¿así se dice? No sé, grandotes, gigantes, cosas de otro mundo, ¿no? Y corrieron la carrera de 100 metros, claro, pasa así, pero después la mostraron en cámara lenta. Y fue increíble porque en cada paso que tomaban temblaba todo su cuerpo entero. Cada músculo estaba temblando. Toda su energía estaba en cada parte de su cuerpo con cada paso que daban. Y el que iba adelante no iba al costado mirando como, les voy ganando, bueno, sigo. O miro hacia atrás. No, no puede, no tiene tiempo para eso. Lo único que puede hacer es mirar para adelante, estar enfocado en la meta. Y estos hombres lo dieron absolutamente todo. Y el corredor se extiende con cada músculo hasta el límite, hasta el extremo. Y nosotros no entendemos eso. O sea, ves eso y decís, ¡fua! Pero yo no entiendo eso. Vos tampoco entendés eso. Rara vez hemos usado algún músculo hasta su extremo, hasta su límite. Si vamos a ser sinceros, ¿no? Pero ese corredor mira hacia adelante, ese corredor mira la meta, ese corredor se estira con cada paso y al final estira su cabeza para llegar, para tratar de ganar. Pone todo su cuerpo en sujeción, extendiéndose para la victoria. Esto es lo que hace. Y esto es lo que debe hacer el creyente. Esta es la palabra que está usando Pablo. El creyente debe extenderse con todo su ser, debe disciplinar su mente, debe controlar su cuerpo, debe instruir su corazón para ser cada día más como Cristo. Todo su esfuerzo es conocer más a Cristo y amar más a Cristo y crecer de un nivel de santificación a otro en Cristo. Esto es lo que busca. La vida cristiana es un sacrificio continuo en el que todo tu ser está envuelto, esforzándote a ser como Cristo. Pero ¿cuántos creyentes realmente tienen esta mente? Vamos a ser sinceros. Muy pocos, porque es difícil. Entonces, yo no lo puedo hacer, yo no... Sí, porque somos vagos. Pues no queremos sacrificar todo por el Señor cada día. Quizás por un tiempo, quizás por algún momento. Pero no siempre. Y nosotros estamos ahí con mi regalo de Navidad, ¿no? Comiendo esa picada, mirando las Olimpiadas, y vemos el que llega último por medio segundo, y decimos, mira, último llegó, no sabe nada, ¿no? Y esto resulta en no alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, como dice versículo 12. Y resulta en una vida mediocre espiritual. Y resulta en una vida mediocre que se va a todos los aspectos de mi vida. Porque no es solo un compartimento de mi vida, va a cada parte. Se va esparciendo. Y entonces me pregunto, ¿por qué Dios no me bendice? Porque tal y tal hermano lo bendice
Y mirá tal y tal hermano lo que pasó, wow, y mirá, y a mí, pruebas y aflicción. Y Dios no me bendice. Pero ¿sabes que si sos salvo ya sos bendecido? Si sos salvo ya tenés todo lo que dice Efesios 1, 3 al 14. Pero la realidad es que solo disfrutás de estas bendiciones cuando cultivás tu relación con el Señor. Decir por qué Dios no me bendice a mí ya muestra que tu enfoque está equivocado. Está en mí. Pero cuando cultivo mi relación con el Señor, empiezo a ver todas las bendiciones que antes tenía y no veía. Pero ahora las puedo ver. Y más me esfuerzo en el Señor, más veo todas las bendiciones que Dios me ha dado y más las disfruto. Entonces, ¿qué tal si esta es mi meta para el 2025? Que mi meta sea ser cada día más como Cristo, crecer cada día, ser como el Señor. Y en realidad es una meta sencilla, y es una meta alcanzable, es una meta que se puede lograr porque Dios nos la ha dado para nuestra vida. Pero ¿saben qué? Demandará todo de ti. Todo de ti. No una parte de ti, no la mayoría de lo que sos. Todo. Demandará todo el esfuerzo que tenés, porque penetrará cada aspecto de tu vida. Pero lo hermoso es que nunca decepcionará. Y cuando llegás al final del 2025 y mirás atrás, decís, wow, mirá lo que Cristo hizo en mí. Quiero continuar con esta meta para el 2026. ¿Vos te has esforzado con todo tu ser todos los días del 2024? Sé honesto, no me digas que sí. ¿Estás dispuesto a esforzarte con todo lo que sos para ser como Cristo todos los días del 2025? Tanto en el crecimiento espiritual, individual, en tu vida, como el sacrificio por Dios en la obra del Señor. La meta del creyente es ser como Cristo. Que esa sea tu meta del 2025. Esforzate con todo lo que sos al punto de agotamiento completo por ser como Él es. Y estas palabras acá de olvidar y extender son palabras presentes que muestran continuidad. Todo el tiempo estoy olvidando lo que está atrás y estoy mirando y extendiéndome a lo que está delante. Eso me está diciendo. Y luego versículo 14 dice, prosigo hacia la meta. Sigo adelante, continúo. Y lo hago rápidamente. Y lo hago decisivamente. Y veo el objetivo. Y corro. Y me apresuro para ir hacia Él. Entonces Cristo es mi pensamiento al acostarme. Y Cristo es mi pensamiento al levantarme. Y cada momento del día, y cada momento de la semana, y cada momento del año, busco esa meta. Ser como Cristo. Crecer espiritualmente. Madurar espiritualmente. Crecer en santificación progresiva. Son todos sinónimos de la misma cosa. Y entonces entender cada vez más lo que soy en Cristo, las bendiciones que yo tengo en Cristo, me va a llevar a vivir esforzándome para ser como Cristo. Como Cristo. Y un día alcanzaré el premio. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un día el Señor me llevará al cielo y un día yo seré como Él es. Seremos semejantes a Él. Lo alcanzaremos. Seremos como Cristo. Pero hoy en día mi vida es esa meta que hoy no puedo alcanzar, pero que un día alcanzaré. Es cada día ser hecho cada vez más a la imagen de Cristo. Y Dios lo logrará finalmente en mí, en el día de la glorificación. Entonces en el 2025 es bueno tener metas por tu vida personal. No vayas a casa y digas, bueno, yo no tengo ninguna meta, el pastor dijo que no tenga metas. No, tenés metas. Tenés metas para tu vida personal, tenés metas para tu familia, tenés metas de manera individual, tenés metas de manera colectiva, tenés metas eclesiásticas, pero sobre todas las cosas tenés una meta. Una meta. Ser cada día más como Cristo. Ser cada día más como Cristo. Y es sencilla, te la puedes acordar. No la tenés que anotar en ningún lado. ¿Y cómo lo haces? Por entender tu posición en Cristo, que sos elegido, redimido y sellado, y esforzarte con todo tu ser
extendiéndote hacia adelante cada día para ser más como tu Salvador. Y entonces yo te garantizo, el 2025 será el año más gratificante de tu vida. Es así, será el año más gratificante de tu vida. Porque cada decisión y cada acción y cada actitud reflejará un principio, que es lo que estábamos viendo hoy. Por lo que soy en Cristo, me esfuerzo a ser como Cristo. Entonces bendito sea Dios, alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es tan profunda y tan llena de tesoros y riquezas. No podemos ni siquiera comenzar a comprender las grandes bendiciones que tenemos en ti. Estos conceptos, estos principios tan infinitamente más grandes que nuestras mentes. Esta gracia que es tan abundante que aún en toda la eternidad no cesaremos de recibir de la abundancia de tu gracia. No lo podemos entender. ¿Por qué nos has escogido? ¿Por qué has tenido misericordia sobre nosotros? ¿Por qué salvarías a un miserable pecador como cada uno de nosotros? Qué gran amor, qué gran misericordia. Damos gracias por tu plan eterno de redención en Cristo. Y habiendo dado gracias por lo que somos en Cristo, Padre, te ruego que convenzas a cada uno aquí por medio del Espíritu Santo de que viva de acuerdo a lo que es, de que se esfuerce según su bendición. Y si somos bendecidos en todo en Cristo, vivimos con todo en Cristo. Y que ese sea nuestro deseo en el 2025. Y Padre, sabemos, la realidad es que todos aquí no son salvos. Todos aquí no conocen al Señor. Todos aquí en este momento no tienen su salvación segura. Necesitan arrepentirse. Necesitan creer en Cristo como su Salvador. Te ruego, Señor, que convenzas a aquella que no te conoce, que reconozca su pecado, que reconozca que no puede hacer nada para borrar su pecado y que pongan su fe en Cristo como Salvador. Que Cristo, quien es Dios, ha venido a dar su vida por él, por ella, en la cruz, derramando su sangre, satisfaciendo la ira de Dios, tomando sus pecados y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y todo aquel que cree en Cristo será salvo. Y todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y todo aquel que cree en Cristo puede volver a escuchar este mensaje y decir, soy elegido por Dios. Te ruego, Señor, que salves al que no te conoce. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.